a cada uno de ustedes. Estamos dando bienvenida a cada uno de ustedes. Bienvenido, Ever, que está con nosotros. Amén. Qué gusto Amén. de verte. Gloria De a verdad, Dios. una alegría verte. Y así a cada uno de ustedes que decidimos estar hoy en la casa de Dios. Como dijo mi esposo, el mejor lugar para estar en este día, ¿verdad? Así que bienvenidos todos. Estamos contentos de verle. Muy bien, un título bien peculiar, ¿sí? La jaula del pájaro. Pero si estudiamos la lección, entendemos el porqué de este título, ¿verdad que sí? La jaula del pájaro. Es interesante que en las lecciones pasadas que nosotros estudiamos acerca de los diferentes tipos de prueba y de quién somos probados y cómo somos probados, ¿verdad? Estudiamos que no solamente Satanás pone pruebas en nuestro camino, ¿verdad? Sino que a veces Dios también que permite que sucedan cosas en nuestra vida para probarnos, para purificarnos, ¿verdad? Y como mencionó mi esposo, ¿verdad? Temprano, a veces nuestras propias decisiones traen consecuencias que se convierten en ¿qué? En una prueba, ¿verdad? En una dificultad. Pero todas estas son para qué? Si las recibimos como debe ser, van a ser para qué? Para bendición, ¿verdad? Y lo vamos a estudiar hoy. Así que podemos decir que esos crisoles son para nuestra ¿qué? Nuestra madurez. Amén. Estos crisoles son para que nosotros crezcamos. Amén. Para que nosotros entendamos y experimentemos la gracia salvadora de Cristo. Amén. ¿Saben que la gracia de Cristo no es una gracia barata como se está presentando hoy en día? Cree en el Señor Jesús, Él ya hizo todo en la cruz, tú no te preocupes, eso está fácil, eso está barato. Y la gente cree en el Señor Jesús y entra en una experiencia cristiana pensando que entrando en la experiencia cristiana todo va a estar bien. Vamos a caminar en pétalos de rosas y todo va a estar hermoso y bello. Y cuando viene la prueba, ¿qué sucede? ¿Qué pasó? Si yo cuando no seguía al Señor estaba mejor que ahorita. Me iba mejor. Ahora tengo más pruebas, tengo más desafíos, tengo más dificultades, perdí mi trabajo, ya no tengo amigos, ya no tengo esto, ya no tengo lo otro. ¿Sí? Porque entramos con una idea tan barata de lo que es la gracia de Dios, no entendiendo que el Señor usa esas pruebas, esas vicisitudes, esas cosas que nos suceden ¿para qué? Para que nosotros experimentemos su gracia, su poder. ¿Cuándo nosotros crecemos? ¿Cómo nosotros podemos crecer? Cuando soportamos esas pruebas. Muy bien. Pero antes de soportar la prueba, nosotros tenemos que experimentar el amor de Dios en nosotros. ¿Sí? Si nosotros experimentamos su amor en nosotros, entonces ahí nosotros somos fortalecidos. Amén. ¿Sí? Porque es muy fácil decir, tenemos que soportar la prueba. Tenemos que estar fortalecidos. Pero ¿cómo vamos a estar fortalecidos? Solamente la presencia de Dios en nuestra vida es lo que va a traer ¿qué? Fortaleza, es lo que va a traer paz, es lo que va a traer confianza, ¿verdad? Luego que nosotros recibimos su presencia, recibimos su amor, ¿qué va a pasar? ¿Nos quedamos así? ¿Hasta ahí llega la experiencia? No, la experiencia continúa porque en respuesta a ese amor, ¿qué hacemos nosotros? Nos comprometemos. Nos comprometemos. ¿Amén? ¿Sí? Esa es la respuesta del amor. O usted, ay, qué rico, la bendición y hasta ahí llegó. Y bueno, Dios, el triple A, el seguro AAA, cuando lo necesitamos lo buscamos y así tenemos a Dios. No, es una relación. Dios quiere que una relación en respuesta a su amor salvador, a su salvación, nosotros que ofrecemos un servicio por amor. Nosotros le amamos, le servimos y seguimos. Que tenemos pruebas grandes, ¿verdad? Y vemos que el amor de Dios salimos de esas pruebas. Y vemos la misericordia de Dios ahí, vemos que nos sacó, pero no seguimos lo que Dios quiere. Te entiendo. Pasa ahí, le alabamos el momento, ya que una vez. Sí. Cuando tú estás en el problema, te dice, Señor, pero ya cuando tú ya sales de ese, te olvidas. Y a pesar de que viste que estabas
¿Qué pasa con esa persona? No sigue creyendo. La respuesta es, ¿qué pasa con esa experiencia? Ajá. Es una experiencia incompleta, porque no perseveramos, ¿sí? No perseveramos en la comunión, no perseveramos en el compromiso, y si no perseveramos, no vamos a dar frutos, ¿sí? Si no perseveramos, no vamos a ser transformados. No vamos a ser transformados, no vamos a crecer. Y por eso es que a veces la vida cristiana de mucha gente se hace monótona. ¿Entendemos esa palabra? Se hace rutinaria. Vamos a la iglesia, venimos, sigo en el trabajo, seguimos y no hay crecimiento, ¿verdad? No hay crecimiento. Pero bueno, Dios tiene un canto que enseñarnos. Y vamos a dar el ejemplo para que entremos en la jaula del pájaro, ¿verdad? Porque es un título bastante extraño, podemos decir, pero cuando miramos la experiencia, encaja perfectamente bien. Muy bien. ¿Qué nos dijo la lección acerca de la experiencia de este pájaro, de esta historia? Alguien tiene un pájaro, ¿verdad? No vamos a ir exactamente a como dice la lección, ¿verdad? Si usted quiere enseñar un pájaro, una canción, un trino, un canto, una nota, el pájaro no se va a poder concentrar y no va a poder aprender si él está escuchando los ruidos que está a su alrededor. Así es. No va a aprender el tono, no va a aprender la canción que usted quiere o las palabras que usted quiere que este pájaro diga, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Separarlo, ¿verdad? Separarlo, taparlo, ponerlo en la oscuridad, ¿sí? Y ahí usted en la oscuridad, él va a estar concentradito, ¿sí? Ese pájaro va a estar concentrado y usted le puede repetir esa melodía una y otra vez y el pájaro la va a aprender. Y luego cuando la aprende, cuando aprende el canto, cuando aprende la melodía, ese pájaro usted lo puede poner donde usted quiera. Donde hayan 1000 personas, ese pájaro va a tocar esa melodía. O va a cantar o va a entonar esa melodía o lo que usted le enseñó. ¿Qué nos enseña eso? ¿Qué significa la oscuridad en este sentido? ¿Qué significa la oscuridad? Las pruebas, el silencio. A veces pasamos por pruebas en nuestra vida que nos toca quedar en silencio con el dueño del pájaro. ¿Quién es el pájaro? ¿Quién es el dueño del pájaro? El Señor. ¿Sí? ¿Quién es el que cubre esa jaula para que el pájaro aprenda? El dueño. ¿Sí? El Señor. A veces el Señor permite que pasamos por pruebas, que pasemos por dificultades porque Él tiene un canto que enseñarnos. La pregunta es, ¿sabes qué canto te está enseñando el Señor? ¿Te está enseñando el Señor algún canto en tu vida? Importante, ¿verdad? La lección nos llevó a Éxodo. El pueblo de Israel, cuando el Señor los saca de Egipto, ¿verdad? Cuando salieron de Egipto, esto es hermoso para mí, porque mire, el Señor nunca nos va a poner en una circunstancia donde Él no se haya anticipado a lo que va a suceder. En otras palabras, Él no nos toma de sorpresa. ¿Ok? Nosotros las pruebas no debieran tomarnos de sorpresa. Ninguna prueba debiera tomarnos de sorpresa. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en Éxodo 13, la lección nos lleva a Éxodo 14, pero si usted ve en Éxodo 13, nos dice que cuando el Señor los saca de Egipto, ¿verdad? Ellos no iban solos. Él les dio una certeza y una señal de que Él iba a ir con ellos. ¿Cuál era? La nube y la columna de fuego. Una nube durante el día que los protegía de los rayos del sol, del sol implacable, y una columna de fuego para calentarlos y iluminarlos en la noche. Qué hermoso, ¿verdad? O sea que Dios, antes de salir, de estar en el desierto como tal, porque ustedes saben, el desierto es muy caluroso en la noche, en el día, y muy frío en la noche. Antes de Él ponerlos en el desierto, Él le asegura, le dice, yo voy a estar con ustedes. ¿Hace eso el Señor con nosotros en nuestra vida? Sí. ¿Tenemos qué cosa? Sus promesas, ¿verdad? Nosotros estudiamos el Salmo 23,
Dice, Él nos llevará por caminos de justicia, pero nosotros aprendimos que esos caminos de justicia es que Él nos enseña. En nuestra experiencia, Él quiere enseñarnos, ¿sí? Pero ¿cómo nos enseña? ¿Cómo aprendemos los seres humanos? Lamentablemente. ¿Cómo aprendemos? Sí, por las pruebas, por las malas. ¿Aprendemos de los errores de otros? ¿Sabe qué dice Proverbios? Proverbios dice que el necio aprende de sus propios errores, mas el sabio aprende de los errores de otros. Lamentablemente somos así. Sin embargo, Dios ve la necesidad, ¿verdad?, de poner de cubrir esa jaula, ¿sí? Y nosotros lo vemos aquí porque cuando ellos supieron que el faraón se estaba acercando, que los venía, ¿qué?, siguiendo, ya Dios se lo había dicho a Moisés. Si usted lee el capítulo anterior, si usted lee los versículos anteriores, ya Dios le había dicho a Moisés, mira, el faraón va a salir y va a salir con un corazón duro, los va a perseguir. Pero ¿qué hizo el pueblo? ¿Saben que esta es la primera vez que ellos murmuran? No vamos a ir a los textos porque se nos va a hacer muy largo. ¿Qué hizo el pueblo cuando salieron de Egipto? Y supieron que Faraón venía atrás, que ya estaban cortitos, lo traía cortito, Faraón. Renegaron. Le dijeron, no habían sepulcros en Egipto que vienes para que viniéramos a morir en este desierto. Wow. Ay, a ver. Ya el Señor les había dicho, ya habían visto la nube, ya habían visto la columna de fuego. Y es la primera vez que murmuran, le dicen, ¿no habían sepulcros que vienes a que nos muramos aquí? ¿Saben? Como dije, eso no fue de sorpresa, porque ya Dios había hecho provisión para ellos. Sin embargo, en ese momento, ¿cómo estaban ellos? Entre la espada y la pared, como decimos. Atrás venía Faraón, a los lados estaban las montañas y al frente estaba el Mar Rojo. ¡Wow! ¿Para dónde iban a agarrar? Por eso ellos se frustraron y dijeron, mira, nos viniste a matar aquí, vamos a morir aquí, ¿verdad? Porque estamos entrampados. Sin embargo, en el capítulo 14 de Éxodo, nosotros vemos en el versículo 31 que el Señor quería mostrar su gloria con ellos. Que el Señor quería mostrar su poder. El Señor quería mostrarles y decirles, mira, apenas acaban de salir, pero yo quiero decirles que yo voy a estar con ustedes. ¿Y cómo se los iba a mostrar? Mire, yo deduje esto, ayúdenme a ustedes, pero ¿qué tal si todo hubiese sido color de rosa en ese viaje? Con esos corazones endurecidos y carnales que ellos traían. ¿Cómo hubiese sido si el Señor no los hubiese probado? Porque aquí dice, ¿para qué los probé? Para su gloria, para mostrar su poder, para que ellos crecieran, para que ellos vieran el arsenal que tenía Dios preparado para ellos, todo lo que Dios podía hacer por ellos. Y así es Dios en nuestras vidas. Si nosotros rehusamos la prueba, nosotros mismos estamos poniendo una barrera para no ver, para no experimentar las provisiones que Dios tiene para nuestra vida. Y para no crecer, exactamente. Nos quedaríamos estancados allí, ¿sí? Estancados. Si no fuera por las pruebas, no conoceríamos más del amor de Dios, ¿sí? De la bondad de Dios. Así que, ¿qué lección aprendieron los israelitas? Es una pregunta que nos hacen. Al final, cuando Dios hace la liberación, ¿verdad? Que ellos pasan el Mar Rojo en seco. ¿Ustedes saben lo que es eso? En seco. En otra oportunidad tuvieron que mojar los pies, pero esta vez lo pasaron en seco. Un milagro apoteósico, ¿sí? Dice que temieron a Jehová y creyeron. Wow, sí, Dios es bueno, sí, Dios es bueno, mira, nos liberó, Dios es bueno. Y ahí es donde vemos, después en el capítulo 15, nosotros vemos a María que saca sus instrumentos, empiezan a cantar y dicen unas cosas hermosísimas. ¿Ustedes leyeron el canto de María y de Moisés? ¿No lo leyeron? Mire, a mí me encanta esto. Por ejemplo, aquí está, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. ¿Verdad? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? O sea,
alabando al Señor con todo el corazón. Respuesta a lo que Dios hizo, ¿qué? Por ellos. Pero ¿qué pasó? A los israelitas le pasaba lo que nos pasa a nosotros como cristianos. Realmente ya después se olvidaron de lo que había hecho. Las otras pruebas que venían volvieron a venir. Estaban en el pico aquí, ¿verdad? De la experiencia cristiana. Y ahora el Señor, ¿qué prueba viene? ¿La prueba de qué? De las aguas, ¿qué? Amargas. La prueba de las aguas amargas. Estaban aquí, ¿y qué pasó? Bajaron, no fue un bajito así, ¿verdad? Fue un bajo así. ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Llegaron a donde tenían sed, ya tenían 3 días. ¿Ok? Tenían 3 días. Pues, mire, hace sentido que después de 3 días tú digas, bueno, no nos vas a dar agua, ¿qué pasa? ¿Verdad? Estamos sedientos, ¿verdad? Pues, ¿vale? Sí vale, ¿verdad? La preocupación. Pero ¿saben qué? Por segunda vez murmuraron. Una cosa es que nosotros oremos por nuestras necesidades y otra cosa es que murmuremos. ¿Qué es murmurar? ¿Sabemos esa palabra? A ver, ¿qué es murmurar? Hablar entre dientes, quejarnos. ¿Verdad? Yo pensaba que iba a ser así, mira, esto y otra vez, y es que... Y empezaron a murmurar ¿contra quién? Contra Dios y contra Moisés. Ahora, ¿Dios les dio agua? Claro que sí, pero ¿cómo era el agua? Saben, yo pensé hablar un poquito aquí acerca de la experiencia de lo que nosotros practicamos, que es sanar con métodos naturales. Y una de las cosas, hay un principio que dice que mientras más amarga sea las hojas, la medicina, más purifica. Ese es un principio que no falla. Mientras más amargo, es más efectivo. ¿Sí? Miren, y cuando yo leo lo de las aguas amargas, yo digo, wow, qué ejemplo tan exacto y tan perfecto, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros ponemos en jugos a las personas y a veces los jugos tienen que llevar hasta ajo. ¿Ok? Imagínense tomarse un jugo de hojas verdes con ajo y toda esa cosa. Eso no estaba muy bueno, ¿verdad? ¿Alguien conoce aquí el ajenjo? Yo conocí el ajenjo por mi suegra, ¿verdad? Ajenjo es una hierba, es una raicita. Mire, que usted tiene que ponerle solamente un pedacito así. Si usted pone un pedacito así en una taza de agua, eso es amargo como hiel. Horrible, pero usted se lo toma, usted puede tener un dolor de estómago fuerte, pero usted se lo toma a los 5 o 10 minutos, usted ve la diferencia. Es una cosa increíble, pero eso es horrible, ¿ok? Pero te ayuda, ¿ok? Ese principio, mientras más amargo, más purifica, más limpia. Las hojas verdes, cuando usted va a comprar una lechuga, no compre la más suavecita, no compre la más dulcita o la más clarita, ¿verdad? Esa de cabeza, de bola que le llaman, ¿verdad? Que es blanquita y crujiente, que es pura agua, ¿verdad? Compre la verde oscura, la que le amarga por allá un poquito, póngale limón, póngale un poquito de ajo, pero esa es la que es buena, es la que es mejor, la que tiene más nutrientes, la que lo va a limpiar, la que lo va a ayudar. Y lo mismo pasó con estas aguas. El Señor dice que los llevó ahí para probarlos, para ver si ya no iban a murmurar, para ver si iban a decir, bueno, Señor, tú no diste agua amarga, tomaremos agua amarga. ¿Sí? Pero lamentablemente no fue así y es lo que sucede en nuestra experiencia, ¿sí? En nuestra experiencia, cuando vienen las pruebas, ¿qué es lo primero que hacemos? Murmurar. ¿Saben? ¿A dónde te ha llevado Dios? ¿A dónde te ha llevado Dios? Es la pregunta. ¿Por qué pruebas has pasado? ¿Por qué pruebas has pasado? Que Dios necesita llevarte una y otra vez. ¿Saben que hay un principio que Dios usa? Si nosotros no vencemos la primera vez esa prueba, como debe ser, ¿qué va a suceder? ¿Qué creen ustedes que va a suceder? Si el Señor nos ama. Pues de otra manera, vamos
vuelve a hacer, nuevamente nos vuelve a probar. Vamos a pasar por la siguiente prueba. ¿Hizo esto con el pueblo de Israel? Claro, ahí hizo un milagro, porque eso era lo que el Señor estaba buscando. Mire, confíen. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Corta ese árbol que está ahí, ponlo en las aguas y las aguas se endulzaron. Ay, qué rico es tomar agua con azúcar, ¿verdad que sí? Agua con limón o agua con panela, agua con, ¿verdad? Algo rico, dulcito, eso es lo que nos gusta. Pero recuerden el principio, ¿verdad? Ahora, ¿dónde los lleva? ¿Los lleva a dónde? Los lleva a Mara y a Refitín. ¿Qué pasa allí otra vez? No hay agua. No hay agua. Dijeron, no, el Señor proveyó para nosotros allá en Mara, así que Dios va a proveer para nosotros. Dios va a proveer para nosotros. ¿Dijeron eso ellos? ¿Dijeron eso ellos? Murmuraron. Es más, dice, y tentaron a Jehová. ¡Wow! Qué peligro, ¿verdad? Qué peligro. Sin embargo, Dios lo probó para mostrar su misericordia otra vez. Las pruebas de Dios son para mostrar su amor, para mostrar su misericordia. ¿Saben que después de ese episodio, nosotros vemos ahí un versículo que nosotros mencionamos mucho, que es Éxodo 15:26? Si obedecieres, el Señor le dijo ahí, le dio estatutos, le dijo, si obedecieres hoy la voz de Jehová tu Dios, si oyeres sus mandamientos, si pusieres en práctica todo lo que Jehová te ha dicho, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios, enviaré a vosotros. ¡Wow! ¡Qué promesa! Y está en el contexto de las aguas amargas. Eso es muy interesante. Si usted mira eso, es bien interesante porque está en ese contexto. Dios les dio esa promesa. Si obedeces, si oyes, si escuchas, si pones por obra, yo voy a ser tu sanador. Todos queremos que Jehová sea nuestro sanador, ¿verdad que sí? Amén. Nadie quiere estar enfermo. Amén. Nadie. Pero el Señor les dijo, si obedecieres la voz de Jehová tu Dios, si pusieres en práctica lo que yo te estoy diciendo, si pusieres atención, que es oír, ¿verdad? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Así que el Señor, luego de ahí, de esa prueba, el Señor los lleva al lugar que se llama Elim, donde habían 12 fuentes de agua, y no solamente agua, habían palmeras. Palmeras. ¿Ustedes saben lo que es eso? Fresquecito, agua dulce, palmeras. ¿Qué imagen viene a ustedes a la mente? La playa, qué rico, ¿verdad? Qué rico estar así en un fresquecito así. Ese es el Dios que nosotros servimos, ¿amén? Ese es el Dios que nosotros servimos. Si nosotros confiamos, el Señor nos va a hacer pasar por las pruebas, pero ¿para qué? Para crecer y para mostrarnos que Él tiene mucho más. Que Él tiene mucho más para nosotros. Esa provisión que Él hizo ahí de esas palmeras y de esas fuentes de agua es diciéndonos, yo tengo mucho más para ti. Yo tengo mucho más que darte. Amén. Muy bien, ahora saltamos a Jesús. Dejamos el pueblo de Israel, pero saltamos a Jesús. Si hablamos de pruebas y si hablamos de crisol, ¿qué ejemplo más completo nosotros podemos ver en quién? En Jesús, en Cristo, ¿verdad? Nosotros sabemos que la Biblia nos dice en Lucas 4, 1 y 2, que Él fue después del bautismo, ¿verdad? El Espíritu fue ungido con el Espíritu Santo y el Espíritu lo lleva ¿a dónde? Al desierto. ¿Saben que el Espíritu lo lleva al desierto no necesariamente para ser probado? Así nos dice la Biblia, para ser probado. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que el Señor necesitaba ese tiempo de preparación. Porque Él no fue probado sino hasta después que Él ya había pasado sus 40 días de ayuno. Y vamos a detenernos aquí un poquito en el ayuno. Y esta parte es muy importante. ¿Ok? Porque nosotros queremos enfrentar el diablo y a todos los problemas y las luchas, sí, con la ayuda de Dios. ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto ayunamos? ¿Cuánta comunión tenemos? El Señor Jesús se apartó. ¿Saben que tenemos un concepto equivocado del ayuno? El ayuno nosotros pensamos que es ponernos a pasar hambre. Yo cuando pongo a las personas en ayuno, yo le digo, mire, ayunar no es sentarnos y acostarnos a pasar hambre a esperar a qué horas vamos a comer. No.
Si usted se pone a ayunar así, eso es horrible, eso es una experiencia terrible. Le va a doler la cabeza, va a tener ganas de vomitar, se va a fastidiar, le va a dar hambre hasta morir. Empieza a contar las horas, eso es cierto, ¿verdad? Pensando, cuando termine de ayunar, ¿cuántos ayunamos los sábados y decimos, cuando termine de ayunar me voy a ir al restaurante tal y voy a comer esto? Y ya estamos haciendo ¿qué? Provisión para lo que vamos a hacer. ¿Qué concepto tan equivocado tenemos del ayuno? El ayuno es simplemente parar, abstenernos de... Cuando el pueblo ayunaba, hermanos, entendamos esto, ellos dejaban de hacer todo, porque el ayuno era comunión. Día de ayuno y oración, proclamen día de ayuno y oración. ¿Qué pasaba? No, la gente no seguía trabajando, cuidando las ovejas. No, todo paraba, porque tenían ¿qué? Comunión. Era tiempo de comunión. Y cuando usted tiene tiempo de comunión y usted quiere un tiempo especial de comunión, usted no va a estar preocupada de cocinar los frijoles, de cocinar el arroz y tengo que cocinar esto. No, porque usted hace un alto, porque lo más importante no es dejar de comer. Lo más importante es la comunión. Ese es el verdadero ayuno. Por eso el Señor Jesús dijo en Isaías, no es este el ayuno que yo escogí, yo estoy fastidiado de esos ayunos que ustedes hacen. El Señor les dijo así, ¿verdad? Ya no quiero oír de esos ayunos que ustedes están haciendo. El ayuno que yo quiero es que ustedes más bien le den comida al pobre, le hagan esto, hagan lo otro, y les da una lista de cosas que debemos hacer, ¿sí? Pero no significa que no podemos ayunar, porque el Señor dijo que no quiere esos ayunos. No, es la manera en que ellos lo estaban haciendo. Imagínate dejar de comer un día porque nos vamos a ir a visitar a los enfermos, a todos los enfermos del hospital de Jackson. Desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y usted no se va a concentrar en otra cosa sino visitar a esos enfermos. Eso es un ayuno. Usted no está concentrado en ¿qué? En la comida. Usted está en comunión con Dios, esperando respuesta de Dios y ayudando a otros, ¿sí? Otro asunto sobre el ayuno es que no necesariamente tenemos que abstenernos de todo. Mire, yo le digo esto a las personas. Si usted va a ayunar y a las 11 de la mañana usted está pensando en las arepas, nosotros venezolanos, en las tortillas, ¿verdad? En el arroz y los frijoles. Mire, pare lo que está haciendo, tómese un jugo de frutas, ¿sí? Tómese un jugo de frutas, ¿sí? Y siga orando. La gente, no, es que tiene que ser agua. No voy a tomar agua porque es que el ayuno, estoy ayunando y el ayuno tiene que ser pura agua. Y usted está pensando en el jugo, en la fruta, en la comida. Eso no está haciendo sentido, ¿ok? Cuando nosotros decidimos ayunar es porque decidimos estar en comunión. Aunque sea, si usted come mucho en todo el día, pues el día que usted coma solamente fruta, una porción de fruta en la mañana, una porción en la tarde, usted está ayunando. Porque usted se está absteniendo. ¿Sí? Eso es ayuno, abstenernos de. ¿Usted puede hacer ayuno de celular? Sí. Ojalá lo hiciéramos. Tratáramos de hacer ayuno de celular y de televisión y ayuno de tantas cosas que nos roban el tiempo y que nos quitan el tiempo para comunión. Ayuno es abstenernos de. En este caso, abstenernos de alimentos, abstenernos hasta de agua. El Señor Jesús, ¿cuándo el Satanás vino a tentarlo? Cuando estaba más débil, cuando estaba más hambriento. ¿De dónde sacamos eso? ¿Usted está inventando cosas? No. Él estaba hambriento. El Satanás no vino el segundo día del ayuno, que estaba fuerte todavía, y dijo, haz que estas piedras te coman. Quizás a nosotros sí viene el segundo día, porque sabe que al segundo día ya nos estamos muriendo. ¿Verdad que sí? Pero con el Señor Jesús esperó ya lo último. Él sabía que había una necesidad física, porque Jesús fue humano como tú y yo. Él sabía que con hambre hacemos cualquier cosa, ¿sí? ¿Les pasa a ustedes? Cuando estamos hambrientos, lo que sea, pero tengo hambre. Sí, y Satanás sabe eso, y quiso hacer eso con Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? No solo de pan. En otras palabras, no estamos estudiando las tentaciones de Jesús, pero Jesús salió victorioso porque tuvo esa primera parte de preparación. Amén. Así nosotros también, hermanos, es muy importante en las pruebas. Si usted tiene un conflicto, si usted está pasando por una prueba, por una necesidad, pare.
concéntrese en buscar comunión con el Señor. Concéntrense en buscar dirección de Dios. Amén. Eso es muy importante. Acuérdense de eso, ¿verdad? Y en medio de la prueba, la primera prueba que Satanás le hizo a Satanás no fue la del pan. Si la miramos a más detalle, él le dijo, si eres hijo de Dios. ¿Qué fue la primera tentación de Jesús allí? Eso va después, porque él dijo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se transformen en pan. La duda, esa es la respuesta. La primera tentación que Satanás le dio a Jesús era que pusiera en duda si realmente era el hijo de Dios o no. ¿Saben? Jesús la agarró así, aunque dice la Biblia que era con un ángel de luz, se presentó como un ángel de luz, pero Jesús se la agarró en el aire, porque Jesús sabía quién era él. Y si ese era un ángel que venía de Dios, no le iba a decir si eres el hijo de Dios. El diablo a veces se cree tan inteligente, pero no lo es. No lo es. ¿Por qué? El Señor lo identificó inmediatamente. Por supuesto que yo soy el hijo de Dios. Esa fue, y a nosotros, perdón, Mayrita, y a nosotros nos pasa en las pruebas, lo primero que hacemos es que dudar. Renegar y dudar. ¿Será que Dios me está guiando? ¿Será que Dios está conmigo? Esta prueba, ¿será que Dios está aquí conmigo? ¿Por qué Dios? Y dudamos del poder y de la bondad de Dios. Sí, es como cuando tienen un enfermo de cáncer, leucemia o algo, ellos dicen, a ver, si eres, Dios te lo va a sanar, pero si no, ahí ya te ponen en duda, y tú, aunque eres cristiano, no, tú tienes eso, pero a la vez también como que dudas. Digo porque pasó en el caso de mi hermana, cuando mi hermana tenía un niño con leucemia, ¿verdad? Mi cuñado pues dijo, cuando murió, que pues no se salvó, ¿verdad? Sí. Murió. Entonces, él le dijo a mi hermana, ¿a dónde está tu Dios? Que le orabas, te hincabas, y de todo modo se lo llevó, lo hizo sufrir. Puso en duda a mi hermana. Claro. Porque mi hermana siempre le dijo, pues, oraba a Dios, ¿verdad? Y le decía, pero, y esa es la duda que mi cuñado le metió a mi hermana. Mira, cuando se lo llevó, pues, que mi sobrino no se salvó, y se murió, y dijo, a ver. Exacto. Y nos pasa a todos, en todas las pruebas que nosotros tenemos. La primera tentación es que dudar, ¿estará Dios conmigo? ¿Será que Dios me está guiando? ¿Verdad? Así que nosotros, es interesante, ¿verdad? Que nosotros necesitamos la prueba. ¿Escucharon lo que dije? Necesitamos. Primera de Pedro 1, 6 y 7 Pedro nos dice que es necesario, no es opcional. ¿Sí? ¿No es qué? Opcional, es necesario, ¿verdad? Sufrir, dijo alegraos, porque es necesario sufrir por un poco más de tiempo. ¿Saben que la gente que no cree en Dios, tiene esa herramienta para decirte, si es un Dios de amor, ¿por qué hace sufrir? ¿Por qué te hace sufrir si es un Dios de amor? Y yo creo que con estas lecciones estamos aprendiendo una respuesta concreta para eso, ¿verdad que sí? Estamos aprendiendo la respuesta de esto, ¿verdad? Y el propósito, si nosotros estamos enfocados en el final de la prueba, porque miren, en 1 Pedro 1, 6 al 9, el último versículo, ¿verdad? Nos dice que vamos a obtener el fin de nuestra fe, va a ser la vida eterna. ¿Sí? ¿La vida qué? El fin de nuestra fe es la vida eterna. Si nosotros estamos enfocados en eso, hermano, no importa la prueba que nosotros vayamos a estar pasando. Él escribió a los que estaban esparcidos. Mire, ser cristianos en el tiempo de los discípulos no es lo mismo que ser cristianos hoy en día. ¿Saben eso?
Ellos eran, ¿qué? Perseguidos. El que decía soy cristiano era perseguido, muerto, blasfemado, mentiras. Y vamos a hablar un poquito acerca de eso, ¿verdad? ¿Cuáles son aquellas cosas por las cuales el cristiano tenía que pasar? La historia nos dio, la lección nos dio la historia de un joven, ¿sí? Y yo creo que todos nos podemos identificar con la historia de este joven, que vivió una vida apartada de Dios, luego siente el llamado, se va a la universidad a estudiar, y qué pasa, para ser pastor, y qué pasa en la universidad. ¿Todo le fue bien, color de rosa? No, le fue mal. Voy a solamente a resumir algunas de las cosas que sucedieron. Dinero, y vamos a identificarnos nosotros con esto, ¿ok? Dinero, traición, hablaron mal de él, chismes, acusaciones falsas. ¿Será que hemos pasado nosotros por eso? Ahora, ¿cómo resulta? ¿Cómo resulta? ¿Qué resultó con él? ¿Qué pasó con él? ¿Qué sucedió? El fuego del crisol, ¿qué pasó? ¿Lo purificó o lo quemó? Lo quemó. Él se desanimó, volvió atrás, volvió a sus hábitos, volvió a las drogas, volvió a un mundo totalmente lejos de Dios. Y saben que eso es lo que pasa con nuestra fe. Cuando somos probados hay dos cosas que suceden. O dejamos que el crisol nos purifique o que nos queme o que nos destruya. ¿Se acuerdan lo que hablamos? Y la próxima semana vamos a ver del ofrero, el que trabaja el oro, ¿verdad? No se puede dejar mucho tiempo ¿en dónde? En el fuego, porque el fuego puede dañar también. Pero nosotros tenemos que entender que está en nuestras manos decidir cómo vamos a aceptar esta prueba. Como mencionó mi esposo, esta semana nosotros como familia pasamos una prueba muy fuerte, ¿verdad? Porque fue algo tan inesperado, la muerte de mi sobrina. Pero yo le doy gloria a Dios porque a raíz de esta prueba, yo sé que el Señor ha estado obrando. Ayer le dijo mi hermana a mi otra hermana, le dijo yo me quiero bautizar. El Señor había venido trabajando con ella desde hacía mucho tiempo, ¿verdad? Y mi hermana, ella ha tomado la decisión de seguir a Dios con todo su corazón. Ella amaba al Señor, algunas veces iba a la iglesia, es verdad, pero ella ha tomado esa decisión y yo digo, yo sé que esto, yo le dije a ella, yo sé que esta prueba va a ser para bendición. Es dolorosa porque nos hace falta, nos sentimos tristes, fue tan repentino, pero si nosotros permitimos, por eso digo está en nuestras manos, si nosotros permitimos, esta prueba va a ser ¿qué? Para bendición. Está en nuestras manos, ¿verdad? Entender que las pruebas vienen ¿para qué? Para purificarnos o para destruirnos si nosotros no la aceptamos como el Señor quiere. Yo les voy a contar la historia brevemente de un compositor que seguramente ustedes ahorita cuando les cuenten no van a tener idea quién es, pero más tarde sí van a saber quién es, o por lo menos van a escuchar a saber quién es. En el siglo XVIII, su nombre era George Friedrich Händel. Él nació en 1685, murió en el 759 y era un compositor muy famoso, ¿ok? Por supuesto, él componía música no cristiana, ¿verdad? No sacra, y componía de todos los géneros. Y en ese tiempo, pues, vamos a decirlo, estaba en el top, como nosotros decimos, ¿verdad? Y en ese tiempo la iglesia dominaba prácticamente todo. Y así que como él no era un compositor cristiano, era muy perseguido. O sea, la iglesia lo rechazaba y la iglesia, ¿verdad? No estaba de acuerdo con él. Sin embargo, él siempre dice que él siempre tuvo sed de Dios. Pero como era rechazado, y a veces nos pasa así a nosotros, ¿verdad? Es que como me rechazan, yo sé que Dios me está llamando y Dios quiere que yo haga esto, pero en esa iglesia ni siquiera me saludan, en esa iglesia no me aman, en esa iglesia, ¿sí? Algo parecido estaba pasando. Pero ¿saben qué? Lo primero que le sucedió a él estaba en la cumbre, pero lo primero que le sucedió a él fue su salud. ¿Saben que esa prueba es muy fuerte, la prueba de la salud? Él tuvo un derrame cerebral en 1736, ¿verdad? Y
una afección psicológica tuvo, pero se recuperó. Pero de repente viene una crisis financiera. ¿Será que nos ha afectado a nosotros crisis financiera? ¿Cómo reaccionamos cuando tenemos crisis financiera? Luego vino una crisis de relación. Luego vino una crisis espiritual. Luego tuvo acusaciones falsas. Y este hombre, como dicen, cuando no les llueva, ¿saben ese dicho que dice en inglés era mejor? Cuando llueve es a torrencial, ¿verdad? En otras palabras, ay mi amor, en otras palabras, todo le llegó de una vez, en serio, ¿verdad? Sin embargo, él pensó que iba a colapsar. Él dijo, no, ya, mi vida, ¿qué voy a hacer con mi vida, verdad? Y él dijo que el 8 de abril del 741 dijo que ese va a ser mi último concierto. No más componer. Y a los 56 años se retiró de su vida pública. ¿A qué edad? 56. Muy bien, 56 años. Sin embargo, vino un amigo. Saben que los amigos son buenos. Es bueno tener buenos amigos. Yo le doy gracias a Dios por los buenos amigos que tengo. ¿Ok? Él estaba buscando, dijo, cuando uno tiene pasión por algo, ¿verdad? Y él estaba buscando, yo quisiera hacer una composición nueva, aunque ya se estaba retirado, quisiera hacer una composición nueva. Y llegó a su casa un amigo llamado, y este nombre es importante, ¿verdad? Él se llamaba Charles Jennings. Y le compartió un folleto que él escribió acerca de la vida de Jesús. Ese folleto estaba dividido en 3 partes. La profecía del nacimiento de Jesús, el nacimiento de Jesús y su muerte, y la segunda venida de Jesús. Esas 3 partes, en otras palabras, toda la vida de Jesús, ¿verdad? En ese folleto. Y este hombre empezó a leer ese folleto y quedó impactado. Quedó impactado con la vida de Jesús. ¿Y sabes qué? Esto lo inspiró, y no solamente eso, él aceptó a Jesús como su Salvador y Señor. Y lo inspiró a hacer una pieza musical, que saben que lo hizo en 24 días esta pieza. Pero es algo increíble porque la pieza tenía 260 páginas. ¿Saben esas páginas de Ignario? Que es una página, ¿verdad? Yo me imagino esas páginas de antes eran mucho más largas. 260 páginas. Y los que saben un poco de música van a entender mejor lo que estoy diciendo. ¿Ok? Y es interesante que él la llamó, ¿saben cómo la llamó? El Mesías. ¿Sabes cómo la llamó? El Mesías. Y yo sé que cuando nosotros escuchemos esto, vamos a entender, ¿verdad? Vamos a entender. Él se apartó para escribir eso. Déjenme decirle, para escribir esa pieza, él se apartó, casi ni comía en esos 24 días. Se concentró en hacer esa pieza y en su relación con Dios. Casi ni comía. En otras palabras, practicó ¿qué? Un ayuno, ¿verdad? Y nosotros vemos que nació una nueva canción. Y de esa nueva canción, por ejemplo, la historia es muy linda, la voy a tener que resumir, ¿verdad? Él murió el 14 de abril, 8 días después que había dirigido esta última obra. Él murió, ¿ok? Pero saben que la última parte, nosotros no vamos a poner toda la obra, ¿ok? Voy a poner solamente un pedacito de la última parte, pero la última parte dice, yo sé que mi Redentor vive y yo sé en quién he creído. Qué lindo, ¿verdad? Estas pruebas por las cuales él pasó, ¿lo aplastaron? No lo aplastaron, ¿verdad? ¿Estamos listos? Sí está bajado. Vamos a escuchar un pedacito, ¿ok? Vamos a escuchar un pedacito. ¿No se puede poner más grande? ¿Lo hemos escuchado?
Señor resucitó. Está bien. Y reinará por siempre y por siempre. Rey de reyes y Señor de señores. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí. Ya casi termina. Papi, lo puedes quitar por aquí. Muy bien. ¿Cómo es posible que una persona de haber pasado después por tanto sufrimiento, tanto dolor, tantos problemas, haya sido inspirado para escribir una obra? Porque esto es una obra de arte, ¿saben? Eso dura 3 horas, ese concierto. Porque él dividió la vida de Jesús, como lo dije, en 3 partes, ¿verdad? Entonces, qué hermoso es saber que aunque estemos pasando por cualquier prueba, el Señor puede sacar lo mejor de nosotros. Amén. ¿Qué sale de ti cuando estás pasando una prueba? Cuando estás en una aflicción, ¿qué sale de ti? Debiéramos preguntarnos eso, ¿verdad? Cuando estamos pasando en una prueba, ¿damos lo mejor de nosotros o sale lo peor de nosotros? ¿Sí? Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque a veces pasamos por la prueba de la aflicción, pero recuerden que es para nuestro crecimiento, para que nosotros crezcamos, para que nosotros maduremos como cristianos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Amén.